Bueno, vamos a empezar repasando un poco la voz pasiva para que hagamos estos talleres muy sencillitos. Voz pasiva y voz activa. La activa cuando el sujeto de la oración o los sujetos ejecutan lo que el verbo indica. Por ejemplo, si yo digo, eh, Don Hader pinta el colegio. En ese caso, el sujeto de la oración es Don Hader, el verbo es pintar. Entonces, Don Hader ejecuta lo que el verbo indica. Y esa oración está en activa. Si la vamos a poner en pasiva, ya la pared, digo, el colegio pasaría a ser sujeto. Entonces, el colegio es pintado por Don Hader. Entonces, en la activa, el sujeto de la oración ejecuta lo que el verbo dice, en la pasiva lo recibe. Y siempre nos valemos del verbo ser o estar, ya sea presente, pasado, futuro, etc. Por ejemplo, si yo digo yo juego fútbol, entonces yo soy el sujeto de la oración, el verbo jugar, y yo ejecuto lo que el verbo dice. Si la voy a transformar, el fútbol pasa a ser sujeto, dice el fútbol es jugado. Mire, dice es, porque dice, la primera oración decía yo juego, entonces es presente. Al transformarla queda con el fútbol es, aquí está el verbo ser o estar. Y el verbo principal siempre va a ir en participio pasado. ¿Listo? En participio pasado siempre. Y recuerden que los verbos, si son regulares, llevan ed para el participio pasado o simplemente la d si el verbo ya trae la e. Pero si tiene el verbo una y al final y detrás hay consonante, la cambiamos por i latina antes de añadir ed. Si los verbos son irregulares, hay que saberlos de memoria porque no tienen normas. Recuerden revisar el cuaderno, que ahí tenemos listas de verbos. Bueno, si es el futuro del verbo to be, pues aquí está el futuro con el auxiliar will. Bueno, para decir por, decimos by. Por ejemplo, el fútbol es jugado por. Entonces este por es by y acá ponemos los pronombres complementarios. También se les conoce pronombres como pronombres objeto. Por mí, por ti, por él, por ella, por eso, por nosotros y nosotras en el caso de las mujeres, y por ellos y ellas, para plural, no importa quién sea, mujer, hombre, animales, cosas. Bueno, por ejemplo, acá dice, yo me como una manzana. Y acá dice, una manzana es comida. Mire, aquí está, es comida. Mire, aquí dice, yo como, yo me como. Entonces, una manzana, acá el verbo comer está en presente, pero al transformarlo en voz pasiva pasa a participio pasado. Como es un verbo irregular, debo sabérmelo de memoria porque no tiene norma. Y el verbo to be, como el verbo acá está en presente, el verbo to be pasa a presente. Pero el verbo principal de la oración que está en activa siempre va a pasar a la voz. El verbo principal que está en presente siempre va a pasar a participio pasado. Siempre va a pasar a participio pasado. Bueno, vamos a hacer este pequeño taller con unas oraciones muy sencillas. Por ejemplo, aquí dice, él copiará el texto. Ahí está en activa. En pasiva nos quedaría, el texto será copiado por él. Y aquí transformamos este verbo copiar a participio pasado y aplicamos la regla de cambiar esta y por una i latina y ahora sí le ponemos la ed. Acá dice, él ha comprado un carro nuevo. Al transformarla, un carro nuevo ha sido comprado por él. Listo, y así la van a ir transformando según el tiempo verbal, hasta llegar acá a esta. Luego vamos a seguir con la misma línea, pero vamos a hablar del pasado y del presente perfecto. El pasado son las cosas que ya hicimos en un tiempo determinado y ya murieron allí. Como si yo dijera, yo trabajé en el María Auxiliadora, ya no trabajo. Pero en presente perfecto es cuando yo digo que he ejecutado alguna acción y todavía no he terminado. Por ejemplo, yo he trabajado en el liceo desde el año 2006. Quiere decir que empecé en el 2006, pero todavía sigo. Entonces, el participio pasado indica acciones que así hayan empezado en un momento pasado, en un tiempo pasado, todavía tienen vigencia. Bueno, entonces una cosa es el verbo en pasado y otra cosa, una oración en pasado y otra cosa en participio pasado. Para los tiempos perfectos o compuestos vamos a usar el auxiliar del verbo haber. Recordemos que este verbo tiene dos significados, tener y haber. Para formar los participios pasados vamos a trabajarlo como haber. Entonces yo he, tú has, etc. Y el verbo que vaya después va a ir siempre en participio pasado. Si lo que vamos a hacer es una pregunta, este auxiliar va de primero y luego el sujeto, ya sea un pronombre o sea un nombre. Siempre va de primero cuando es pregunta. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso que tenemos la primera pregunta. Mira, aquí está. Acá, como se trata de Ellen, que es un sujeto en singular, acá lo ponemos con has.
Y este verbo que está aquí, los verbos que están en paréntesis, tenemos que transformarlos en participio pasado. ¿Listo? Este como es un verbo regular, le cambiamos esta I griega por I latina y le ponemos ed. Este es un verbo irregular que debemos saber cómo es en participio pasado. Recuerden que es gone. Este es regular, este es regular. Entonces acá ponemos el auxiliar que corresponda y luego el verbo en participio pasado. Y los auxiliares están aquí, aquí están. De acuerdo al sujeto, escogemos ya sea have o ya sea has. Bueno, por ejemplo, aquí dice yo y aquí está el verbo venir en participio pasado. Aquí se van a poner yo vine porque yo he venido en 2007, no nos va a quedar bien, entonces aquí estaría en pasado y así. Entonces, según el sentido de la oración, usted debe poner acá si va en participio pasado o si va en pasado, si es en presente perfecto o si es en pasado. Luego tenemos una lectura de una llamada telefónica, una lectura muy sencilla, comprensión de lectura. Luego va a poner acá usted si esto es verdadero o falso, estas afirmaciones que están aquí, si son verdaderas o falsas, o si están correctas o no. Si no están correctas, usted por favor las hace en forma correcta aquí al frente o en otra hoja. 30 millones de teléfonos han sido, dice, 30 millones de teléfonos son vendidos a nivel mundial cada año. 30 millones de teléfonos son vendidos a nivel mundial cada año. Mira que esta es una oración que está en voz pasiva. Son vendidos, aquí, son vendidos, en voz pasiva. El primer mensaje de texto fue enviado en 1900, en los 90. Bueno, si esto está bien, lo dejamos, si no, lo hacemos acá al frente, ¿cómo quedaría bien entonces? Luego vamos a responder a estas preguntas, que son muy sencillas. ¿Quién hizo la primera llamada por teléfono móvil? Acá van a poner la primera llamada por teléfono móvil, la hizo tal y así, para responder esto que es muy fácil. Estas preguntas también. ¿Siempre has llevado un teléfono celular contigo? Acá van a responder si siempre lo han llevado, si no lo han llevado. Bueno, y acá tenemos un resumencito de la voz pasiva. Lo que les decía, esta está tan activa porque el chico es quien juega, quien toca la guitarra. Recuerden que este play es el verbo jugar, pero también es tocar, pero tocar un instrumento. El chico toca la guitarra y la guitarra es tocada por el chico. Pues no es que la toque así, que la toque con la mano, no que la está pues tocando el ritmo. Bueno, acá tenemos otra lectura sencilla, pero primero debemos buscar estos verbitos, estas palabras y aprenderlas. Y tener muy en cuenta las que están acá subrayaditas porque luego vamos a hacer un tallercito con ellas. Acá tenemos un test y acá tenemos unas preguntas. ¿Listo? Por ejemplo, la primera que dice, ¿qué tipo de personas asiste a los cafés, a los Siberia en Londres? ¿Qué tipo de personas? ¿De dónde sale esto? Del texto. ¿Listo? ¿Qué pueden hacer las personas en la red? ¿Listo? Y así. Esto me lo van a responder ustedes, puede ser en otra hoja lo responden. Esto sí lo responden aquí mismo, lo que corresponda, lo encierran, cuál sería la respuesta correcta. Acá en los espacios, ¿qué irían los espacios? Dice, llene los espacios con los verbos relacionados con los computadores y la internet. ¿Listo? De acuerdo a la lectura que tuvimos arriba, vamos a llenar aquí. Aquí ponemos la palabra que corresponda en estos espacios. Esto es estilo IFES. Estos verbitos también hay que buscarlos en el diccionario y aprenderlos para poder hacer este taller de acá. ¿Cuál de estos verbitos que está acá, que son verbos compuestos, iría acá en estos espacios? ¿Listo? Según el sentido de la oración, ¿cuál de ellos acomodaría mejor en el espacio? Y luego pasamos estas oraciones a voz pasiva. Dice, Jane toma café todas las mañanas. Acá el café es tomado por Jane todas las mañanas y así. Ella está cocinando una comida especial en estos momentos. Una comida especial está siendo cocinada por... Sí, así van a transformar ustedes estas oraciones. Y acá vamos a hacer un escrito ya con las palabras de ustedes. Van a hacer un escrito largo acá con cada red social de estas que están acá. Un texto argumentativo. Van a dar sus argumentos sobre cada una de ellas. En qué consiste cada una de ellas, en qué los beneficia a ustedes como estudiantes y en qué los perjudica. Van a argumentar todo eso acá. Con cada una de ellas. Eso es lo que van a hacer en este taller sencillo.